esta mañana quiero compartir la palabra del Señor y el título es Dinámicos en la guerra espiritual. Digan conmigo, dinámicos en la guerra espiritual. Es la última plenaria y es importante el proceso que estuvimos viendo en cuanto a la predicación de la palabra, porque ayer estuvimos hablando más que nada de la preparación interna en cuanto a la santidad. Luego a la noche estuvimos hablando sobre quebrar mentalidades, sobre romper con barreras limitantes, y todo eso está hablando acerca de cómo tenemos que lidiar nuestras batallas interiores. Cuando hablamos de batallas y guerras espiritual, hay factores internos con los cuales luchamos y hay también factores externos. Pero cuando nosotros vamos resolviendo nuestra vida interna espiritual, procesando nuestra alma, fortaleciéndonos, eso nos hace fuerte internamente para poder vencer lo que enfrentamos externamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando hablamos de la guerra espiritual, estamos hablando del sistema que opera en este mundo, bajo el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de lo que enfrentamos como hijos de Dios. Y es tan importante ser dinámico en esto, porque todos de alguna manera libramos guerra espiritual, pero no todos alcanzan muchas veces a discernir y a vencer las influencias de las tinieblas. Y Dios quiere enseñarnos para que seamos gente bien equipada y que por dentro estemos firmes y fortalecidos. Por eso cuando en Efesios capítulo 6 habla sobre lo que enfrentamos en la guerra espiritual externa, habla de que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es tan importante lo que hoy estás haciendo, porque lo que estás haciendo es llenarte del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo está siendo derramado sin medida en este tiempo sobre nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo también dice: antes bien sean llenos del Espíritu Santo del Señor, para que seamos fortalecidos y podamos enfrentar todo lo que viene del sistema y del reino del mal. También es importante trabajar en nuestra fe, en nuestra confianza en Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser sensibles nos llevará como consecuencia a ser una generación ungida que sabe cómo lidiar contra las artimañas de las tinieblas. En esta plenaria voy a enseñar acerca del primer nivel de guerra espiritual que libramos y de cómo tenemos que trabajar para vencer todo lo que el enemigo tira sobre nuestras vidas y cómo quiere él limitarnos, estancarnos, y si te puede abortar, tratará de hacerlo. Porque cada uno de nosotros, como dijimos siempre, los oradores, estamos cargados de llamado de Dios, estamos diseñados para cumplir propósitos de Dios y Él quiere tratar de frenarte. El reino de Dios se va a expandir a través de una generación que camina tomada de su mano y que sabe cómo enfrentar la guerra espiritual, sabe cómo desarticular la guerra espiritual y sabe cómo subyugar la guerra espiritual que muchas veces quiere venir en contra nuestro. Por eso Lucas 10:19 dice: Miren qué palabra tan importante. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos creen que estamos posicionados en Cristo Jesús como coherederos? ¿Para qué? Para ejercer poder. ¿Para qué? Para vencer las tinieblas. ¿Para qué? Para subyugar todo lo que viene del diablo sobre nuestras vidas, para dañarnos, para robarnos. Lucas arroja ese versículo de Jesús una luz importante acerca de cómo nosotros, como individuos, como hijos de Dios y como iglesia, tenemos que aprender a enfrentar la guerra espiritual y a vencer las tinieblas.
Cuando hablamos de niveles de guerra espiritual, cada uno en su vida personal tendrá que trabajar de tal manera para que te sea revelado el posicionamiento espiritual que tienes en Cristo Jesús. Uno de los factores más importantes es no bajarse del nivel espiritual al cual el Señor te está haciendo crecer, en el cual el Señor te está posicionando. Tienes que ser una persona firme en tus convicciones, tienes que ser una persona de fe que le crea al Señor y tienes que ser una persona que tiene un sentido de posicionamiento espiritual donde te paras con la autoridad de Dios y de Cristo para enfrentar todo lo que el maligno quiere hacer sobre nosotros. Por eso el sistema en el que opera el príncipe del mal es lo que nosotros lidiamos en una primera instancia en cuanto a lo que es batallas espirituales, un nivel de guerra espiritual. Para esto vamos a ir a la palabra del Señor y primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y este pasaje viene de la mano de un contexto donde ahora vamos a mencionar esos versículos, pero viene de la mano y de un contexto donde el apóstol Juan le está hablando a una generación joven. Y le da el consejo y le dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan un aplauso a esta palabra? ¡Aleluya! Impresionante. El contexto de estos versículos que estamos leyendo, esto está describiendo el apóstol Juan, el sistema operativo de este siglo, sobre todo este siglo moderno, que lo único que mejoró, sí, mejoró a través de la ciencia y de muchas cosas la calidad de vida de los seres humanos, pero también mejoró el acceso a todo lo que es tentaciones y pecados. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo recuerdo que cuando era joven, cuando nosotros nos juntábamos en esos momentos que nos juntábamos con mis primos y otra gente así mundana y queríamos ver pornografía, vos tenías que ir a una sala, había unos cassettes así grandote, estaban en una caja escondido en un rincón y no era de fácil acceso a ir a ver pornografía. Tenía que ir un mayor para alquilarlo. Hoy puedes estar en el baño de la iglesia y puedes estar mirando pornografía. ¿Cuántos me están escuchando? Veo que este siglo ha potenciado el acceso y solamente puse un ejemplo de cómo mi generación enfrentamos tentaciones y las tinieblas y lo que enseña y vomita este sistema babilónico de Egipto mundano, pero el acceso es como más directo, más accesible está todo lo que es pecado y tentación en este tiempo. Por eso Juan dice que no amen al mundo, no amen las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque en ese sistema operativo opera el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros tenemos que ser una generación que nos fortalecemos en la revelación de Cristo, que nos fortalecemos en la unción del Espíritu Santo, que nos fortalecemos en el poder de la palabra del Señor. Por eso Juan le dice en el versículo 13 a los jóvenes de aquella generación: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos dicen amén? Miren, jóvenes, vencemos al maligno primeramente porque Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, y todo el plan redentor sobre nuestras vidas, eso nos posiciona como victoriosos. Pero también uno tiene que aprender en la práctica, porque cuando hablamos de guerra espiritual tenemos que hablar de doctrina, tenemos que hablar también de lo que la teología enseña, pero también tenemos que hablar de lo que es la práctica de la guerra espiritual. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido
al Padre? ¿Qué te aporta cada congreso? ¿Qué te aporta cada vez que te ministran, que te imparten, que estás en conexión con Dios, que vienes a estos eventos, que estás en reuniones de la iglesia? ¿Qué es lo que te aporta? Te aporta un nivel de revelación y conocimiento del Padre. El Padre es todopoderoso. El Padre es el que reina por sobre todos los reinos existentes. El Padre es aquel que nunca te abandona. El Padre es aquel que nos ayuda para que nosotros podamos ser hijos victoriosos. Pero hasta que eso no venga bajo revelación a nuestras vidas, siempre la guerra espiritual trabajará para oprimirnos, para perturbarnos, trabajará para desenfocarte, para distraerte, trabajará para sacarte de lo que Dios quiere que hagas en este tiempo. Las tinieblas trabajan con astucia y artimaña, y dice acá: porque habéis conocido al Padre, los que vencen al maligno. Es decir, que tenemos que pedir en oración, crecer en revelación del Padre, sobre todo quién es Él, porque eso nos da la garantía de que nosotros nos posicionemos correctamente. El versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte. Decirle al que está a tu lado: de este congreso vas a salir siendo un joven fortalecido. Sos fuerte en el Señor, sos vencedor en Cristo. Vas a subyugar las tinieblas en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. Fíjese cómo repite continuamente estos versículos acerca de nuestra posición espiritual, caminar bajo revelación, ser sensibles al Espíritu Santo, vencer con la palabra de Dios y enfrentar todo lo que las tinieblas vienen en su ataque. Por eso es tan importante saber que en guerra espiritual nosotros libramos guerra contra el sistema filosófico, libramos guerra contra lo que en este siglo se promueve como una moda. En las redes sociales, en internet, ¿qué es lo que vemos? La filosofía humanista, que básicamente es anti-Dios, básicamente es anti-Biblia y básicamente es anti-iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Te vas a dar cuenta en las frases cómo levanta el humanismo al hombre, porque el humanismo promueve que el hombre es un Dios, que lo que vos sentís es lo más importante, y somos seres emocionales. Dios también trabaja nuestros sentimientos, nuestras emociones. Lloramos, nos reímos, nos entristecemos, nos alegramos. Somos seres humanos hechos con emociones, pero en realidad ese sistema filosófico engañoso trabaja para que solamente estés pendiente de tus sentimientos y de cómo te sentís. Y el Señor quiere que seas una persona espiritual. El Señor quiere que seas una persona de fe. El Señor quiere que seas una persona de gobierno. El Señor quiere que seas un joven fuerte, vencedor de las tinieblas y que ejerce poder sobre su mundo emocional. Ejerce dominio propio. La gracia del Señor está descendiendo sobre ustedes. La palabra del Señor es poderosa y va a activarte en discernimiento espiritual para que nada de las tinieblas sutilmente te pueda gobernar. Aleluya. En el nombre de Jesús. Trabaja. Esto que parece algo básico es lo que se promueve continuamente, con frases de que hacé lo que sentís. Si a vos te gusta y sos feliz, dale para adelante. Bueno, los drogadictos también son felices drogándose. Los ladrones también son felices cuando roban a alguien porque no trabajan y adquieren dinero. Es una filosofía engañosa y el Señor tiene que darnos discernimiento. Es más, yo creo que tenemos que purgarnos. ¿Para qué? Para que frente a todo lo que el maligno lanza en argumentos sobre nuestras mentes, nosotros usemos las capacidades de Dios. Diga, levanta tus manos al cielo y di conmigo: voy a crecer en discernimiento. Las capacidades de Dios, los dones de Dios, el Espíritu Santo me da revelación para desarticular toda
obra del diablo para romper todo argumento que viene sobre mi mente. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Padre. Por eso cada cosa que vamos hablando tenemos que aprender a no darle lugar al enemigo. Generalmente buscamos la oración cuando ya estamos hasta las manos. Entonces a la noche soñaste que estaba en un cajón de muerto. Después te levantaste después de 14 horas de estar en la cama. No tenés ánimo para nada. Tenés una batalla espiritual en la mente y una confusión que no sabés ni para dónde correr. Entonces sí, me parece que estoy necesitando liberación. Porque ya los síntomas que tenés son totalmente visibles de que tu alma está revolucionada y de que la guerra espiritual ha descendido para oprimirte y perturbarte. Pero el Señor quiere que nosotros seamos una generación que vamos un paso más adelante. ¿Cuántos van a ir por eso? La palabra del Señor lo dice claramente. En Efesios capítulo 4 dice la palabra: no den lugar al diablo. Es decir, Jesús fue una persona entendida en la guerra espiritual. Jesús fue una persona que nos enseña todas las formas y las maneras de cómo nosotros debemos enfrentar las tinieblas y vencerlas. Y mira la frase más poderosa de guerra espiritual que Jesús proclamó en San Juan 14:30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Fíjate cómo Jesús hablaba de Satanás, el diablo. Viene el príncipe de este mundo, y esta es la frase más trascendental, poderosa, que todos debemos adoptar: y él nada tiene en mí. Wow. ¿Por qué Cristo venció la muerte? ¿Por qué Cristo venció las tentaciones cuando salió o cuando estuvo en ese ayuno de 40 días? Porque no le dio lugar al diablo, a pesar de que estaba sujeto a un cuerpo físico limitado. El mismo Hijo de Dios no le dio lugar al diablo, y por causa de no darle lugar al diablo, en este versículo tiene una revelación de guerra espiritual y le dice a sus discípulos: el príncipe de este mundo está operando, pero él nada tiene en mí. Así que está a tu lado: abrí los ojos. Decirle: el enemigo se quiere nutrir de lo que no está resuelto en tu vida. Es decir, abrí los ojos, procesate y vencé. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es el problema el poder que tiene el diablo. El problema es el poder que le doy al diablo. ¿Cuántos me están escuchando? No, vuelvo a repetir, no es problema el poder que tiene el diablo o el infierno, sino el asunto está en cuánto lugar, cuánto le cedo, cuánto abro puertas en mi vida y cuánto lugar le doy a las tinieblas. Entonces, cuando uno le da lugar a las tinieblas, ahí lamentablemente no podemos decir lo que Jesús dijo: he aquí el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Esa es la frase de guerra espiritual más poderosa existente en la Biblia para definir la guerra espiritual y vencerla, para ser una persona dinámica y enfrentar las tinieblas y subyugarla. Debemos trabajar continuamente sobre lo que estuvimos hablando ayer: la rebelión, la incredulidad, el engaño que pone velos, pecados que dan placeres, los vicios del alma que están enquistados. Tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para no darle lugar a las tinieblas. Entonces es importante saber cómo posicionarse. Otro aspecto interesante de la guerra espiritual es que Dios equipa a la iglesia con dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 hace una descripción el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales, que son herramientas que todos podemos acceder, porque todos somos llamados por Dios, todos tenemos al Espíritu Santo, todos podemos entrar a la atmósfera de gloria y de presencia, donde los dones del Espíritu Santo se van activando sobre tu vida, pero eso lo genera el mismo Dios en acción con el Espíritu.
Todos tenemos el acceso. A veces creemos que solo los ministros podemos ministrar los dones. No, te puedo asegurar que yo cuando comencé a los 18 años no sabía ni jota de los dones. No estaba activado. Venían los profetas, me daban palabra profética, te voy a llevar a naciones, vas a predicar, yo voy a usar, y me daban palabras de todo tipo. Yo los miraba a los profetas como diciendo, oh, qué buena gente, ¿no? Pero en el proceso de caminar, y estábamos en pleno despertar espiritual, Dios comenzó a hacer visitaciones sobre mi vida. Y nunca me voy a olvidar que yo tenía 20 años y estábamos en un cine enorme. Habíamos ido con el equipo de la profeta Verónica Lugo. Yo conformaba, hasta actualmente lo conformo ese equipo. Tenía 20 años y recuerdo que descendió mientras estaba predicando y enseñando la palabra del Señor. Descendió un olor a vino dulce muy fuerte. Y yo, como buen inexperto, porque era crédulo pero inexperto, yo, ¿quién más no se compró un perfume tan rico? Decía yo. Y había uno delante mío, te lo cuento para que veas que no es que acá, ay, viene el predicador, anda de la mano del arcángel Miguel y tiene el celular de Dios. No, hemos aprendido de a poco, fuimos activando dones. Esa señal de vino dulce pasó por mi nariz, pasó por los hermanos que estaban allí. Hicimos, y nuestro espíritu se cargó de una señal, de una manifestación. Cuando volví de ese viaje, estuve más de 40 días borracho y 3 dones en ejercicio comencé a tener, mejor dicho 4. El don de intercesión, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu fue activado por esa visitación. Y hasta el día de hoy soy entrenado y aprendo a ejercer en otros niveles en esos dones. ¿Cuánto me están entendiendo? Decirle que está a tu lado, tenés que ir activando dones, herramientas. Decirle, contra la guerra espiritual, los dones y el nombre de Jesús son poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Dones espirituales. Y recuerdo que en ese tiempo Dios me comenzó a dar las primeras revelaciones, me daba palabra de ciencia, me movía en el don de la intercesión. Y me acuerdo que Verónica a veces me traía endemoniados. Nunca me voy a olvidar que estaba lidiando con uno y estaba el nombre de Jesús fuera, ya no tenía garganta, ya no tenía saliva, le había gritado por arriba, por abajo, por el costado, ¿viste? Cuando ya tiraste todos los cartuchos. Es lo peor que te puede pasar. Y estás ahí, todos te están mirando. Uy, Señor. Y nunca me olvidé que vino Verónica y me dice, Daniel, el demonio lo tiene agarrado en tal parte del cuerpo. Ponele la mano, que era en el trasero. Es increíble. Nunca más oré por traseros, hermano. Pero yo digo, ¿qué? Poné la mano cerca y reprendé ahí. Y reprendí, quedó libre al toque. Si me lo hubiera dicho antes, tuve como 10 minutos ahí gritando. Cuando confiesa ese joven lo que había hecho, tenía una relación homosexual con un homosexual que practicaba la hechicería. Y mientras tenía relaciones sexuales, le había hecho como un trabajo. Y entonces, claro, al no ser específico con los dones del Espíritu Santo y la revelación, se manifestaba, pero no se liberaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Decir que está a tu lado, del Espíritu Santo te va a enseñar cosas misteriosas. Y en guerra espiritual vas a ser un soldado estratega. ¿Cuántos dicen amén? Estratégico, con revelaciones. Es importante que seas un joven que va creciendo en los misterios de Dios. Aleluya. Aleluya. Afortunadamente, estábamos hablando el otro día con la profeta y le digo, bueno, gracias al Señor que en todos estos 20 años Dios me ha enseñado y me ha activado más sensibilidad y puedo percibir, discernir y oír dónde está la atadura, dónde hay que imponer manos, dónde hay que liberar. Y gracias al Señor que vamos creciendo en la vida de fe, en el conocimiento de Cristo y los misterios del reino y en el ejercicio del poder. Porque te digo que si no te parás como un hijo de Dios con fe, no vencer el primer nivel de guerra espiritual, que es todo lo que te vomita el sistema,
tarde o temprano te vas a ver envuelto en opresiones y muchas confusiones que te van a sacar del camino de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Tienes que ser una persona que aprende a subyugar las tinieblas. Si no subyuga la opresión y las tinieblas, lo que el sistema está ministrando y soltando sobre ustedes, ¿saben qué va a pasar? Eso te va a subyugar a vos. Es decir, eso te va a gobernar. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de una generación que Dios quiere despertar ungida, que sabe bien la doctrina, que tienen fe en la palabra. Una generación que se posicionan como discípulos que van a ir aprendiendo. Uy, salió reflojo. Una generación que se posiciona como discípulos que van aprendiendo. Aleluya. Y vas aprendiendo y te van enseñando tus líderes, tus pastores, la gente que Dios puso, porque somos una entidad corporativa. Cuando hablamos de guerra espiritual, necesitamos ejercer poder y los dones de poder son vitales. Digan conmigo, don de fe, don de milagros, don de sanidades. Estamos hablando de los dones de poder, el ejercicio. Cada vez que una persona ministra liberación, lo hace por el discernimiento de espíritu y lo hace también por el don de fe. Y la liberación es un milagro, porque nadie se puede autoliberar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser libres, sino solamente en Jesucristo. Te pueden dar pastillas, te pueden dar métodos coacheros, te pueden atender 20 psicólogos. No estoy en contra de los psicólogos, gracias Señor por los psicólogos. Pero te voy a decir algo, lo que entra al espíritu y al alma de una persona en espíritus malignos, solo el nombre de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo y el ejercicio de poder es lo que hace que la persona se libere, es lo que hace que una persona pase de lo psiquiátrico a ser juiciosa. Aleluya. Por mencionar algo, porque todos libramos, dije, guerra espiritual. Creas o no creas. Y no estoy diciendo que te enfoques en el diablo y sus demonios. Estoy diciendo que te enfoques en los dones del Espíritu, en la guía del Espíritu, en la revelación de Cristo y que seas una persona que hace buen ejercicio del poder. A veces con una oración corta, el discernimiento te dice, te está oprimiendo un espíritu de engaño y mentira. Por eso estás dudando si Dios te llamó o no te llamó, si Dios quiere usarte o no quiere usarte, y está tu cabeza dando vuelta y vos decís, en el nombre de Jesús, Dios me llamó y rechazo y resisto todo argumento de engaño de las tinieblas, y vas a notar que tu cabeza queda tranquila, que tu mente queda en paz. ¿Cuántos me están escuchando? Solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando uno en la batalla interior está con discernimiento y resuelve, lo exterior se debilita en su accionar. ¿Cuántos me están escuchando? Si vos ves que persiste una tentación, malos pensamientos y persiste, es porque el enemigo está viendo que se puede nutrir de algo en lo cual te puede hacer caer y tropezar. ¿Cuántos me están escuchando? Tu mente solamente la conoce Dios en profundidad y el espíritu del hombre, dice Pablo, sabe lo que hay en el hombre. Es decir, que no somos gente simple, sino que somos gente que estamos creciendo en revelación, estamos creciendo en dones espirituales y estamos creciendo en esto de vencer a las tinieblas. Cuando hablamos de dones de revelación, hablamos del don de discernimiento de espíritus, hablamos del don de ciencia, hablamos del don de palabra de sabiduría. Jesús se movía en la dimensión del poder, ejercía autoridad y fluía en los dones del Espíritu Santo. Por más que haya una corriente en este tiempo que diga, no, los dones no es tan importante. Todo lo que está en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es importante, por eso fue escrito. ¿Cuántos dicen amén? Si está en la Biblia, lo practicaremos. No, pero hay gente que en este tiempo tiene don y hace cualquiera. La Biblia no enseña eso.
La Biblia enseña que tenemos que caminar con Dios, que tenemos que mejorar, que tenemos que practicar santidad, que tenemos que cultivar una mentalidad y un carácter de reino. La Biblia enseña esas cosas. Después la gente, bueno, adoptará conductas como la adapta. Pero en realidad los dones espirituales están puestos en la iglesia para edificación. Los dones espirituales están puestos en la iglesia para santificación. Los dones espirituales están puestos en la iglesia para enseñar. Los dones espirituales te van a meter en dimensiones poderosas donde vas a ser un joven que va a leer Juan y va a decir: soy fuerte, he vencido al maligno, soy fuerte, estoy desarticulando lo que el diablo quiere hacer en contra de mi vida. Hoy vemos una generación llevada de las narices por causa de que no hay ejercicio de dones, por causa de que no hay discernimiento. Hay un pasaje muy importante que quiero compartir y se encuentra en San Lucas. Vamos a ir al libro San Lucas 11:14 y miren lo que dice allí la palabra del Señor. Lo voy a resumir un poco porque el tiempo está avanzando y tenemos que hacer, miren jóvenes, y los de la alabanza, ya le voy a avisar antes. Hay que hacer una canción, pero bien de guerra, bien poderosa, lo de la alabanza. No sé, no voy a pedir más canciones porque yo no sé las que conocen acá. Pero una alabanza bien de guerra. Y vamos a hacer guerra espiritual. Este sábado a la mañana te hablaron de santidad. Sábado a la noche fuimos ministrados por el Espíritu Santo para quebrar barreras internas. Y hoy tenemos que pararnos como hijos de Dios y hacer ejercicio de poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque la guerra espiritual la tenés que vencer vos. ¿Cuántos dicen amén? No es que el pastor la tiene que vencer por vos. Nosotros te podemos ministrar, te podemos impartir, pero siempre vas a ser vos el que tenés que vencer tu propia batalla espiritual. Jesús estaba sanando una persona y dice la Biblia, que Jesús echó fuera el demonio. Y el demonio que tenía esa persona, que era uno, le generaba que era mudo y que era sordo. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús echó fuera ese demonio, escuchen esto, cuando Jesús echó fuera ese demonio, el sordo y mudo habló. Y la gente quedó, ¡wow! Porque en este siglo moderno, ¿viste? La gente tiene enfermedad y todo te dan 20 diagnósticos. Te dicen, no, es sordo por esto, que el tímpano, que esto, que lo otro. Nadie provee soluciones. Todo es análisis de problemas. ¿Cuántos me están escuchando? Mucho análisis de problemas, poco y nada de soluciones. Pero Jesús, que era un hombre, mejor dicho, que era el Hijo de Dios también, se movía en dimensiones espirituales. Él había aprendido a conectarse con el tercer cielo. Él había aprendido a moverse en dimensiones operativas a través de lo que es el reino de Dios, que es una dimensión espiritual. Eso lo logramos a través de la fe. Y él había aprendido a hacer ejercicio de poder. Usó el discernimiento Jesús y vio que había un demonio que le generaba, que era sordo y que era mudo. Lo echa afuera, hace ejercicio de poder sobre esa persona y dice la palabra en el versículo 14 que el mudo habló y oía. Y todos se maravillaban, pero siempre aparecen en el escenario donde mira, bastará que Dios te ministre, te use, comiences a desarrollarte en dones y ya se van a levantar la gente a criticarte. Si no te critica nadie, estás en serios problemas, porque estás más apagado que el diablo. ¿Sabe qué dice? Déjalo si este no genera nada, no le levanté la crítica, si con un demonito así ya lo gobernamos. Pero cuando la gente empieza a activar la unción, cuando la gente empieza a pararse como un hijo de Dios, cuando la gente vence sus propias batallas y encima es usado para liberar a otros, se van a levantar a criticarte. ¿Cuántos me están escuchando? Se levantaron los fariseos y quisieron decir algo que era una estupidez. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y le pedían señal del cielo para tentarle. Pero Jesús, conociendo los pensamientos y lo que ellos hablaban, le dijo: un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. Y le dice el Señor: si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo subsistirá su reino? ¿Cuántos me están escuchando? Y es muy importante la enseñanza que está dando acá,
Porque Jesús dice, mas si yo, estoy en el versículo 20, por el dedo de Dios hecho yo fuera de los demonios, y ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Decirle que está a tu lado, nos estamos moviendo en el reino de Dios. Decirle que está a tu lado, tenés que convencerte y tener certeza de que estás posicionado como hijo de Dios en una dimensión poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Escuchen, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Digan conmigo, hombre fuerte. Acá viene una enseñanza que es muy importante que la aprendan y todos las tenemos que practicar. Si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, Carlos Anacondia, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Un apóstol en el evangelismo, un evangelista de oficio impresionante. Hemos aprendido desde la década del 80 a los 90 cómo él dice, a mí Dios me dio una estrategia. Yo voy, vamos a suponer que viene a esta ciudad Concepción. Habla con todo el consejo de pastores o con la mayor cantidad de pastores posible. Se unen los pastores con las iglesias y establece una campaña en una ciudad. Después de que él cumple la directiva divina y una estrategia que Dios le dio a él se para en la plataforma, no sé cuántos estuvieron en campaña, y dice, ahora en el nombre de Jesús, tú el hombre fuerte. Y empieza a hacer guerra que vos decís, uy, este loco, ¿dónde se está metiendo? ¿No? Porque, ¿viste? Es una cuestión de que este hombre tiene una estrategia revelada que desde los 80 hasta ahora le funciona. ¿Cuántos me están escuchando? Estamos hablando del evangelista argentino más trascendental de toda América Latina, me animo a decir, más trascendental de toda América y que Dios ha usado hasta en países orientales. Él, al hombre fuerte, escuchen esto, al hombre fuerte le llama a los potestades y gobernadores de las ciudades. Entonces, cuando hace la guerra espiritual, conoce este pasaje, que el hombre fuerte, ¿qué hace? Tiene secuaces, demonios, huestes de maldad, y trabaja ¿para qué? Para que en la gente haya incredulidad, haya opresión, haya hechicería, bueno, todos los males que Satanás y el diablo siembran en la gente. Entonces, ata al hombre fuerte. Es una forma de guerra espiritual que él aprendió y que la ejerce perfectamente y que es del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando a veces he hablado con la profeta, porque estoy hablando de diferentes oficios, cuando he hablado con la profeta, me dice, vos sabés que Dios me mostró el hombre fuerte de tal ciudad. Cuando fui a Barcelona el año pasado, mejor dicho, el anteaño, le digo, acá hay que enseñar de guerra espiritual, Vero. Sí, me dice, pero acá, me dice Daniel, las potestades y el hombre fuerte y los gobernadores de las tinieblas, ellos se articulan de a 2 o 3, no es como en Argentina, que vos agarrás una potestad y podés encararla, porque acá se articulan entre ellos y trabajan de otra manera en Europa. Uy, a mí me quemaba los sesos, ¿no? Dice, a mí Dios me lo mostró, era como un edificio, y te empieza a describir y dices, te sentí un pinino en la fe, ¿no? Y desde el oficio profético tiene otra revelación de lo que es guerra espiritual en cuanto a lo que es el hombre fuerte. Ahora, si nos ubicamos, escuchen esto, jóvenes, si nos ubicamos en el contexto bíblico de lo que está hablando Jesús y de lo que ocurrió, está hablando de un hombre, no está hablando de una ciudad, no está hablando de un país, está hablando de un hombre que estaba sordo y que estaba mudo y que tenía un demonio. Y que ese demonio había trabajado en esa persona y construyó algo que lo tenía prisionero en su cárcel, o podríamos decir en su palacio. ¿Cuántos me están entendiendo? Una de las cosas que tenemos que aprender a vencer en guerra espiritual es el hombre fuerte que te persigue. No estoy hablando del hombre fuerte como Anacondia, tampoco estoy hablando del hombre fuerte como el oficio profético de Verónica lo ve en los países. Estoy hablando del hombre fuerte y es lo que te persigue en tus generaciones. El primer nivel de guerra espiritual que tienes que aprender a vencer es lo que te persigue de tus generaciones. A todos no nos persigue lo mismo. Hay familias que la perversión sexual, terrible. Hay familias que los vicios, terrible. Hay familias que son como compañías de estafadores.
Hay familias que tienen en la línea generacional el abuelo depresivo, el hijo del abuelo también pasó por depresión y ya el nieto tiene trastorno bipolar, depresión, porque todo lo malo, escucha esto, todo lo malo que uno no va quebrando y rompiendo en Cristo y venciendo la guerra espiritual se potencia en nuestra descendencia. El primer nivel de guerra espiritual que tienes que vencer es lo que te vomita el sistema, y ahora te estoy hablando de otro nivel de guerra espiritual que es lo que te persigue de generación en generación. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan conmigo, voy a vencer al hombre fuerte de todo lo generacional que me persigue. ¿Cuántos me están entendiendo? La guerra espiritual se va sobredimensionando. Por ejemplo, cuando uno está al frente de una congregación, ya no lidia solamente con lo generacional, ya lidia con todos los bichos que tiene la gente. Entonces tenés, Padre, perdona la rebelión, perdona, Señor, que son descomprometidos, perdona, Señor, la negligencia, perdona, Señor. Y tenés que ponerte a hacer guerra espiritual por la congregación. Es otro nivel de guerra espiritual. Cuando nos movemos de una ciudad a otra, percibimos la guerra espiritual. Por ejemplo, acá de Tucumán, yo estoy hablando con los pastores y percibo la guerra espiritual que está ocurriendo en esta ciudad. Es otro nivel de guerra espiritual. Cuando te moves a otro continente, te moves a otro país, también se percibe otro nivel de guerra espiritual. Y así uno va creciendo en el don de discernimiento espiritual y las revelaciones y va aprendiendo cómo funcionar estratégicamente, cómo orar en la intercesión y cómo trabajar para desarticular las obras del diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan conmigo, niveles de guerra espiritual. Entonces tienes que aprender a vencer lo que te persigue generacionalmente. Digan conmigo, el hombre fuerte. ¿Por qué esa figura del hombre fuerte? Porque esto es una metáfora. ¿Por qué esa figura del hombre fuerte? Porque te domina, porque te cachetea, porque te hace sentir mal, porque te subyuga. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, todos con problemas del mismo perfil. Eso es porque esa generación no se le reveló cómo vencer y subyugar la guerra espiritual que los persigue. ¿Cuántos me están escuchando? Digan conmigo, hombre fuerte. Es un nivel de guerra espiritual que tenemos que aprender a vencer. Si nosotros no vencemos lo nuestro, ¿cómo iremos a liberar a otros hermanos? ¿Cuántos me están escuchando? Si nosotros no vencemos lo que viene de mi línea generacional, pecados que se practicaron, ataduras. Hay familias que son familias enteras que están metidas en el ocultismo. ¿Viste cómo se pasan el poder del uno al otro? Hacen cosas terribles. En mi familia eso no existe. Yo no tengo que lidiar con brujos de mi generación. Lidio con brujos que me quieren atacar, pero no lidio con brujos de mi línea generacional. ¿Por qué? Porque en mi familia no se practicó el ocultismo. ¿Cuántos me están escuchando? Pero sí en mi familia había violencia. Sí en mi familia había perversión sexual. Sí en mi familia había locura. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces ya discierno lo que las tinieblas trabajan, y en ese primer nivel de guerra espiritual que libro como individuo, tengo que aprender a resolver y vencer. Digan conmigo, resolver y vencer. Y el hombre fuerte dice, cuando está armado, fíjate lo que dice la palabra de Jesús en esta metáfora, guarda su palacio y en paz está lo que posee. Y así hace su trabajo las tinieblas. Gobierna, domina. Palacio habla de una persona que tiene autoridad. En paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte, aleluya. ¿Quién es ese otro más fuerte? Es Jesucristo nuestro Señor. Él vino a tu vida para que aprendas a vencer al hombre fuerte, hablando en este contexto lo que te persigue de generación en generación. ¡Aleluya! Hay otro más fuerte que está con nosotros.
Somos vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos rescató. Vamos, jóvenes, ustedes han vencido al maligno, ustedes tienen el poder del Espíritu. Este congreso no será un congreso más. La unción del Espíritu Santo activará dones espirituales. Vas a discernir, vas a desarticular, vas a ser poderoso en el Señor. Aleluya. Cuando viene, dice, otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Diga conmigo, estoy totalmente determinado a caminar con Cristo. Porque eso quiere decir el último versículo. O estás con el Señor y vences, o estás a medias y te van a vencer. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos entendieron la enseñanza? Llegué acá, cerré mis ojos, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Y Dios me da visiones. Me vino un demonio de burla, pero así feo, con la lengua afuera. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de burla en esta tierra. Voy a decir algo. El espíritu de burla es un demonio que trabaja bajo el engaño y la mentira. La potestad de mentira tiene un montón de secuaces. Espíritu de locura, espíritu de confusión. Escuchen, consejero de maldad, espíritu de burla. En la Biblia está cada uno de esos espíritus. No voy a ponerme a hacer un mapeo de versículos porque ya estamos en el final. Pero el espíritu de burla, particularmente que trabaja debajo del engaño y la mentira, genera estos síntomas en la persona cuando oprime. Insensibilidad en el corazón. O sea, la persona se endurece el corazón, porque su cabeza está cargada de muchos argumentos y ese espíritu trabaja para endurecer el corazón. El espíritu de burla también trabaja para que vos estés más pendiente de los errores de los demás que de tus cuestiones personales que tenés que mejorar. ¿Cuántos me están escuchando? O sea, te ubica en mirar la paja del ojo ajeno y no trabajar en tu propia viga. ¿Cuántos me están escuchando? Y el espíritu de burla es un espíritu que está manifestado en la cruz del Calvario. Trabaja con eso de menospreciar al prójimo, trabaja con eso de generar un escenario espiritual en el corazón y en la persona que es complicado para que el poder del Espíritu Santo penetre a lo profundo de nuestro ser. Lo que quiero hacer ahora es que vengamos todos aquí adelante, que pueda subir el equipo de alabanza. Y como estamos hablando de ser dinámicos en la guerra espiritual, no podemos quedarnos con la teoría y la palabra. Tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Hacer ejercicio de poder. Y vamos a batallar, escuchen esto, vamos a batallar contra el espíritu de engaño y mentira, el espíritu de burla. Vamos a hacer guerra espiritual contra la hechicería de esta tierra. Vamos a hacer guerra espiritual contra la opresión de muerte que trabaja y trabaja y trabaja el ánimo, te aplasta la cabeza, tenés sueño. Bastará que se pongan a predicar o a orar y ya te agarra sueño a los bostezos, que parece un hipopótamo de los charcos de África. Pasen aquí adelante, jóvenes. Aleluya.